Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez Viedma y en este video voy a hablarles acerca de un tipo de carbohidrato que son los polisacáridos. Entonces bien, pues lo que vamos a ver es una pequeña introducción en la que voy a hablarles acerca de los polisacáridos en general y luego pues vamos a ver tres tipos de polisacáridos que son los que más se encuentran sobre el planeta Tierra, que son la celulosa, el almidón y la quitina. Entonces vamos a empezar por la introducción. ¿Qué son los polisacáridos? Bueno, básicamente pues los polisacáridos son carbohidratos complejos en los que decenas, cientos o miles de azúcares simples están unidos entre sí a través de enlaces glicosídicos. De forma más sencilla, pues un polisacárido es un polímero en el que sus unidades estructurales son monosacáridos. Así que bien, estos polisacáridos pues cumplen tres misiones principales en los seres vivos. Una es de sostén, de reserva y como agentes específicos. Algunos polisacáridos de sostén pues, son la celulosa, que proporciona rigidez a los tallos y ramas de las plantas. Otra es la quitina, que es el componente principal del exoesqueleto de los insectos. Ejemplos de polisacáridos de reserva pues, son el almidón, que se encuentra en el trigo y en las papas, y este sirve como una fuente de reserva de carbohidratos en las plantas. Y otro ejemplo de polisacáridos de reserva es el glucógeno, ¿sí? Que es una fuente de reserva de carbohidrato en los animales. El almidón es una fuente de reserva de carbohidratos en las plantas y el glucógeno en los animales. Y por último, un ejemplo de agente específico pues es la herapina, ¿sí? Heparina, perdón, que es básicamente esta de aquí. Esta es la estructura de la heparina. Su función, pues, básicamente, que impedir la coagulación de la sangre. Entonces, pues, esta es la heparina y, pues, es un polisacárido. Sus unidades estructurales, pues, son estas de aquí y todas se encuentran unidas mediante enlaces glucosídicos, que son este. Aquí donde está ese oxígeno, este enlace se conoce como enlace glicosídico. Y pues esta estructura se repite y se repite por muchas unidades de moléculas. Ahora voy a hablarles acerca de los principales polisacáridos que se encuentran en la naturaleza. Empezamos por la celulosa, que es el material orgánico más abundante, ¿sí? La celulosa, un polímero de glucosa, es el compuesto orgánico más abundante sobre la Tierra. Se ha estimado que este compuesto cuenta con aproximadamente el 50% de carbono enlazado sobre el planeta. Básicamente, pues, es un compuesto que vemos en toda la naturaleza, ¿sí? Se encuentra en las plantas, en los árboles, en todo lado, básicamente, lo podemos ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las hojas secas, pues alrededor entre el 10 y el 20% de su estructura es celulosa. En la madera, el 50% es celulosa. Y en el algodón, el 90% de su estructura es celulosa. La fuente de celulosa que más vemos en el laboratorio es el papel filtro, ¿sí? También su estructura contiene celulosa, sin embargo, pues este es un material sintético. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura de la celulosa. Vamos a mencionar algunos aspectos importantes. Em, bueno, pues esta es la celulosa, ¿sí? Es un polímero en el que se encuentran unidas pues, moléculas de glucosa mediante estos enlaces glucosídicos. Bueno, específicamente estas moléculas de glucosa pues es la conformación beta, ¿sí? Hay que tener también en cuenta eso, la conformación. Bueno, la estereoquímica es muy importante en este tema de los carbohidratos, entonces hay que tenerla muy en cuenta. Entonces, en la celulosa, pues esta es su estructura, moléculas de glucosa unidas, hay miles, miles y cientos aquí, y entonces cada una de estas hebras o hilos está formada por aproximadamente 7000 unidades de glucosa y sin embargo puede alcanzar las 12000 unidades cada uno de estos hilos. Y pues todos estos hilos se unen mediante estructuras cristalinas formando fibras de celulosa y estas fibras de celulosa son las que se encuentran en las células de las plantas y pues todas estas células pues forman ya la estructura pues de las plantas. También es importante tener en cuenta de que estas moléculas de glucosa interactúan entre sí, todas estas hebras, mejor dicho, interactúan entre sí por puentes de hidrógeno, ¿sí? Y estas interacciones son las que generan la rigidez en la estructura de los árboles y las plantas, ¿sí?
Básicamente a estos puentes de hidrógeno se debe la rigidez y estabilidad de la celulosa, ¿sí? O sea, de que es tan rígida. Entonces, bueno, vamos a ver entonces ya pues un poquito más de su estructura química como tal, acerca de sus, vamos a hablar un poco más de sus enlaces. Entonces, bueno, esta es la estructura de la celulosa, ¿sí? Bueno, esa es bueno, una estructura parcial de la celulosa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no están básicamente pues todas las moléculas de glucosa, ¿sí? Pero pues como es un polímero, pues básicamente esto mismo se repite y se repite, esta misma estructura se repite y se repite. Entonces, bueno, entonces esta celulosa pues es un polímero beta 1,4' de la D-glucosa. Entonces, ¿qué significa esto? Pues la D-glucosa, que son sus unidades estructurales, pues es el estereoisómero de la glucosa que hace que se gire el plano de la luz polarizada hacia la derecha. Sí, esta es la D-glucosa, es un enantiómero. Y esto aquí, el enlace beta 1,4' se refiere a que pues, la D-glucosa pues, tiene dos conformaciones, que es la conformación alfa y beta. La beta, pues viéndolo de forma sencilla, es la que en su carbono anomérico, en la glucosa, que sería este de acá, si el hidrógeno está en la parte de abajo del plano de la molécula, entonces se trata de la conformación beta, ¿sí? Como en este caso. Si este hidrógeno se encuentra en la parte de arriba del plano, entonces se trataría de la conformación alfa. Hay que tenerlo en cuenta porque ahora en las estructuras de los demás polisacáridos pues van a variar muy poco y solamente en estos detallitos. Entonces, bueno, este enlace 1,4', ¿a qué se refiere? Pues bueno, básicamente es que en el carbono anomérico de una molécula de glucosa, este carbono está unido al oxígeno del carbono 4 de la siguiente molécula. ¿Sí? Este símbolo de prima lo que indica es que está hablando del carbono 4, pero de la siguiente molécula de glucosa. Entonces también pues está la notación con esta notación con este símbolo de prima, o también está la notación con una flecha. ¿Sí? Cualquiera de los dos es válida y pues se encuentra en la literatura. Entonces, pues esta a grandes rasgos pues, es la estructura de la celulosa. Este es un nombre sistemático, pero pues es más conocida como celulosa, ¿no? Vamos a seguir entonces con el siguiente polisacárido, que es el almidón. Y este pues es el principal componente de muchos alimentos. Entonces, bien, el almidón pues también es un polímero de la glucosa y es el principal componente de muchos alimentos que consumimos. Entre ellos pues, están las papas, el maíz, los granos de cereales, están algunas salsas, algunas frutas, pasteles, etcétera, etcétera. El almidón, de hecho, el almidón pues, es el segundo compuesto más abundante sobre la Tierra, por lo mismo, porque se encuentra en casi todos los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, eh, la estructura del almidón pues tiene una característica y es que pues el 20% de su estructura pues es soluble en agua y el resto, el 80% aproximadamente, es insoluble en agua. Esa parte que es soluble en agua se conoce como amilosa, ¿sí? Y el resto, que es el 80%, se conoce como amilopectina. Entonces, en el almidón, básicamente se encuentran estas dos estructuras y pues se dividen en dos partes. O sea, están unidas, pero se diferencian en estas dos, la amilosa y la amilopectina, que pues sus estructuras son muy parecidas, pero sí tienen una gran diferencia que ya la vamos a ver. Entonces, vamos a ver cada una. Vamos a empezar entonces primero con la amilosa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en la amilosa? O sea, pues uno la ve y es muy parecida a la celulosa, no hay mucha diferencia. Y de hecho, sí, no es que haya mucha diferencia, la única diferencia que hay entre la celulosa y la amilosa es en su estereoquímica. En la amilosa, los enlaces son alfa 1,4', mientras que en la celulosa, pues los enlaces son beta 1,4'. Esta diferencia estereoquímica de que
en una la glucosa es alfa y en otra la glucosa es beta, hace que cambie mucho sus propiedades químicas y físicas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que pues esto sea en la amilosa sea la glucosa con su conformación alfa, hace que la molécula pues se pliegue, ¿sí? Se deforme como en forma de hélice y al hacer eso pues genera que se incrementen los enlaces por puentes de hidrógeno, ¿sí? Y esto suministra una solubilidad adicional. De hecho, esta es la razón por la que la amilosa es soluble en agua, mientras que la celulosa no lo es, ¿sí? Por el hecho de que ya pues tiene la conformación alfa en la glucosa y esto hace que se pueda plegar, ¿sí? Así como en forma de hélice, pues va a hacer que sea soluble en agua, ya que los puentes de hidrógeno se ven más favorecidos. Sin embargo, pues la celulosa es más rígida, es más resistente y la amilosa no, ¿sí? Porque pues, la celulosa no se puede plegar, así, como recta, entonces esto hace que sea más rígida. Entonces, esta es como la diferencia entre la amilosa y la celulosa. Sus estructuras son muy parecidas y lo único que cambia, de hecho todo es lo mismo, pero lo único que cambia es que sus unidades estructurales, su conformación de la glucosa es alfa en vez de beta. Entonces, bien, ahorita vamos a ver entonces la amilopectina, ¿sí? Que pues es la fracción insoluble del almidón, ¿sí? Y también es principalmente un polímero alfa 1,4' de la glucosa. La diferencia entre la amilosa y la amilopectina, pues yo creo que es muy evidente y es el hecho de que la amilopectina pues tiene ramificaciones, ¿sí? Esta es una ramificación y de hecho tiene pues estas ramificaciones cada 20 o 30 unidades de glucosa, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia. La amilosa, pues, es una cadena lineal sin ramificaciones y la amilopectina, pues, es una cadena lineal también, pero esa cadena, pues, tiene unas ramificaciones y esto hace que cambien las propiedades. Entonces, la mayor parte de la estructura del almidón, pues, es la amilopectina y, pues, contiene todas estas ramificaciones. Y bueno, en cada punto de la ramificación, en la amilopectina, la cadena se conecta por medio de un enlace glucosídico alfa 1,6', ¿sí? 1,6', pues lo que indica básicamente es que desde el carbono 1, del carbono numérico, de, de la glucosa, de de la cadena del sustituyente, o bueno, ramificada, ese carbono está unido al oxígeno del carbono 6 de la siguiente molécula, ¿sí? Esto es lo que indica esa notación. Ahora bien, por último voy a hablarles acerca de otro tipo de almidón que es el glucógeno, ¿sí? Este glucógeno pues es importante tenerlo en cuenta, se los mencioné pues al inicio de la introducción y es importante porque se encuentra en los animales, ¿sí? Este es el carbohidrato que usan los animales para almacenar la glucosa y disponer de energía de manera rápida, ¿sí? Entonces, como les decía, pues funciona como reserva, ayuda a almacenar energía, al igual que el almidón funciona como reserva, pero en las plantas. El glucógeno cumple la misma función, pero en los animales. Entonces, lo que ocurre es que pues, los carbohidratos ingeridos, que no son necesarios como energía inmediata, se convierten en el cuerpo en glucógeno para almacenar eh, esa energía a largo plazo, ¿sí? Y luego pues emplearla. Em, y bueno, y su estructura, pues la diferencia básicamente es que pues siguen siendo las mismas unidades estructurales, los mismos enlaces, pero la diferencia es que el glucógeno pues tiene muchas más unidades de glucosa, alcanzando incluso las 100.000 unidades de glucosa. Y pues la diferencia principal es que contiene muchísimas más ramificaciones, ¿sí? Incluso tiene ramificaciones dentro de las ramificaciones, como se ve aquí. Entonces, pues esta sería la diferencia estructural entre el glucógeno y la amilosa y la amilopectina, que pues está mucho más ramificado
Y ya para finalizar voy a hablarles del último tipo de polisacárido, que es la quitina, ¿sí? Y este es el principal polisacárido estructural en los insectos. Entonces, bien, la quitina pues forma parte del exoesqueleto de los artrópodos. Sí, los artrópodos pues son por ejemplo, las arañas, los cangrejos, los insectos, etcétera. ¿Sí? Y el exoesqueleto pues es el esqueleto externo que protege y soporta el cuerpo del animal. Entonces, pues, esta quitina pues se diferencia de los demás carbohidratos, ¿sí? Porque pues todos están, o sus unidades estructurales pues son la glucosa, ya sea alfa o beta. Pero en el caso de la quitina, pues sí hay una diferencia muy grande y es que estas unidades estructurales no son glucosa, ¿sí? No es un polímero de la glucosa, sino de la N-acetilglucosamina, un aminoazúcar, y pues es más específicamente, pues es una amida. Pero entonces esta es la diferencia principal, que sus unidades estructurales pues no son glucosa, sino N-acetilglucosamina. Entonces, bueno, su estructura pues básicamente la quitina pues se enlaza como la celulosa, ¿sí? Excepto que sus unidades estructurales son diferentes y pues los enlaces son los mismos, enlaces glucosídicos betas, ¿sí? 1,4 prima, y esto hace que la quitina tenga una rigidez estructural, ¿sí? También va a ser así como lineal, ¿sí? No se va a plegar como la amilosa. Entonces esto le va a dar esto le va a dar pues, rigidez estructural y estabilidad, que incluso pues es mucho más rígida que la celulosa, debido a que la N-acetilglucosamina puede formar puentes de hidrógeno muy fuertes, ¿sí? Entre este grupo carbonilo y los enlaces nitrógeno-hidrógeno de las otras moléculas. Entonces, el hecho de que ya puedan hacer estos enlaces de hidrógeno que son más fuertes hace que la quitina pues sea más rígida, más fuerte que la celulosa. Y pues de hecho pues por eso funciona o se encuentra en el exoesqueleto de los insectos. Entonces pues bueno, básicamente eso sería todo por el video. Eso sería pues a grandes rasgos lo que son los polisacáridos, los principales polisacáridos y sus estructuras. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Y pues bueno, si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer y esas son las referencias. De aquí fue donde saqué toda la información y las imágenes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien.